Bienvenidos a Sesiones con tu amiga Cactus. El día de hoy tenemos un episodio súper especial y tenemos a nuestro primer invitado, un gran amigo y un psicólogo increíble, Cristian Durán. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es nuevo esto de los podcasts, pero sé que es un espacio precisamente para que podamos abordar quizás de manera informal, que es lo que ayuda mucho a que en la conversación podamos utilizar un lenguaje que sea también apropiado para todos los que nos estén escuchando, ¿no? Muchas gracias por haber venido. Antes de empezar, queremos agradecer a nuestros patrocinadores Radio RTP, Infograma y Fundación Garza Roja. Y bueno, ahora sí a lo que vinimos, ¿no? Bienvenido, Cristian. Hoy día que vamos a hablar de lo que a todos que nos ha pasado, hemos ido, hemos vivido, incluso como psicólogos, que es el buscar psicólogo es igual a buscar. Rellena el espacio con la palabra que vaya acorde a tu experiencia. Sí. Así como buscar una casa, buscar pareja. Una cita buena en Tinder. Unos buenos jeans. Seguro. De hecho, si uno se pone a analizar lo que la gente habla cuando va a buscar un terapeuta, un psicoterapeuta, sí coinciden algunos aspectos, ¿no? O sea, puedes hablar, por ejemplo, no, es que quiero que el profesional que me atienda sea alguien de experiencia, ¿no? Es un término que también puede ser muy bien empleado en otros aspectos. Quiero que de repente estoy buscando un enfoque teórico específico, porque es lo que me han recomendado. Bueno, sabemos muy bien cómo el tema de la profesión puede definir la personalidad en muchos aspectos y cómo la manera en la que abordamos un paciente muchas veces tiene que ver con ese enfoque, ¿no? Nuestra manera de pensarlo es en parte por ese enfoque. Entonces, ya estamos hablando de la manera de pensar. Si uno se pone a ver eso, ¿no? Yo quiero un terapeuta hombre, un terapeuta mujer, vemos que no difiere en mayor medida esto de cuando uno está pensando en con quién me gustaría salir o con quién me gustaría tener una relación, ¿no? Claro. Pero es verdad que en otros ámbitos se puede aplicar perfectamente, ¿no? El tema de viviendas, ¿por qué no? Claro, de hecho, creo que la primera parte siempre es la ilusión, como que Claro. lo que te haces, esta imagen que te haces de lo que es ir al psicólogo, de qué me voy a topar, qué es lo que quiero toparme. Y dentro de eso, pues, también viene el choque con la realidad. Claro. No, de que pensaba que va a ser una clic, así como ya el primero que voy, el primero el que va a ser y llega esto de, como tú dices, realidad y no es. Muchas veces no es. No solo eso, sino que, mira, tuve la primera cita, me fue muy bien, pero ya la siguiente, ¿sabes qué? No sé, como que a la realidad no, quizás otra persona, o el hecho de que más bien vas a la primera y te dejan desconcertado completamente y ya no quieres volver, porque Claro. es como ese enfoque no funcionó contigo. Y creo que, de hecho, puedo decirlo, cuando yo tenía mi propia terapeuta, la primera que tuve, para mí sí fue como ese shock el primer corte en la sesión, y ahora es como, ok, ¿qué tengo que hacer ahora con toda esta información que tengo en mi cabeza? Sí tuve pues la bendición de que me quedé con esa psicóloga, pero también cumplió su etapa. En algún punto ya fue como, ok, vamos a evolucionar. Claro, porque no todos los estilos van con todos, e incluso con uno mismo, como tú dices, y lo hablamos en otro episodio, ¿no? Esto de que vamos cambiando en la vida, año tras año, etapa tras etapa, entonces también es normal y entendible que uno quiera cambiar incluso de terapeuta en un momento de su vida. No porque el terapeuta sea malo o bueno, sino que las personas cambiamos y tal vez necesitamos otro tipo de dinámica, otro tipo de enfoque, otro tipo de mirada. Claro, fíjense que cuando estaban escogiendo, cuando me propusieron el tema, yo dije que va a ayudar bastante también para quizás hablar de esos mitos que aparecen a la hora de ir al terapeuta, ¿no? Y sabemos que precisamente si es que sentimos que no nos va bien, como mencionaba Nicole al principio, ¿qué hago con toda esta información, verdad? Pero a medida que fue dando más oportunidad o fue yendo a más consultas, se dio cuenta de que sí podían haber aspectos que trabajar ahí y que la manera de trabajarlos también le servía, ¿no? ¿Verdad? Hacía bastante sentido, digamos, de lo que iba trabajando. De hecho,
creo que esa es una parte importante, ¿no? Que se pregunte la persona que va a consulta, a ver, si no me gustó, porque es que no me gustó. Porque no necesariamente es porque no le agradó el estilo del terapeuta. A veces puede ser que en realidad algo de lo que se dijo en la consulta fue demasiado incómodo. Fue demasiado incómodo, ¿no? Y justamente es una de las cosas que se le hace difícil a la persona cuando acude a la sesión, ¿no? O sea, claro, salta la resistencia. Ajá. Claro. ¿Qué le digo? ¿Qué va a salir ahí? ¿Qué cosas van a ser cuestionadas, ¿no? Entonces, que también puede perfectamente ser comparado con el nerviosismo de la primera cita, ¿no? Sí, total. Claro, que pueden llegar y decir, no sé dónde empezar, no sé qué decir. O sea, de hecho pasa. A mí me ha pasado muchas veces que o sea, yo como terapeuta estoy esperando, empezamos la sesión y es como, es que vine porque mi mamá me mandó. Entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer? ¿Qué se supone que tengo que decir? Y es el ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? Sobre todo cuando no son ellos mismos quienes buscan. Claro. Entonces, cuando viene por recomendación o porque alguien les sugirió que vengan, creo que eso pasa bastante, como ese choque de ¿y ahora qué? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero? Que, no sé, por lo menos cuando me ha tocado ver temas de casas, es algo que yo he tenido que ver. Es como que, ok, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Una casa de cuántos dormitorios? ¿Qué espacio de la ciudadela me gusta? ¿Cerca de aquí, cerca de allá, lejos de aquí? O sea, son cositas que tú también al inicio es como, no sé para dónde agarrar. Y entre las opciones de casas que vas viendo, a la larga no reúnen todas las características que quieres. ¿Ah? Esta acá me gustó porque resulta que tiene una mejor vista, pero la de acá tiene más espacio en el closet. Claro, ¿no? Claro. ¿Ah? Y ahí es donde viene también el ajuste. No solamente el ajuste en qué es lo que estamos buscando, sino también en cómo me voy acomodando a ver si es que esta persona me va a ayudar o no. Claro, ¿no? Y esto que dijiste también hace rato, esto de la resistencia. ¿No? Esto de que, claro, sí, estuvo bien las primeras sesiones, ya vamos 5 sesiones y todo, buena conversa, buena escucha, y ya justo toca un tema muy importante, un tema que puede doler o ser incómodo, y ahí es cuando tal vez viene esto de, y así es la terapia, pero no me siento tan bien siempre, y es como, y a veces es incómodo, no siempre tiene que ser como todo color de rosa, por así decirlo, o que todo es maravilloso de lo que conversas o lo que se trata en la sesión. Yo lo que creo es que lo que puede terminar generando tal vez mucha más dificultad y temor es el hecho de que cuando uno va a la consulta, por eso me gustó que primero se hablara en función de lo de buscar pareja, ¿no? Porque a medida que ya va avanzando esa relación, incluso la relación terapéutica, el encuadre está establecido, hay una buena transferencia, perfecto, las cosas parece que van bien. Pero lo que ocurre es que en ese tipo de relaciones es como si otorgaras un poder, ¿no? Que no es lo mismo, ahí sí, ya no sería lo mismo que buscar una casa, ¿no? Claro, no. En el tema de buscar una casa ya quizás revisas el tema de las finanzas, que sí, es un riesgo, estás apostando por algo, digamos, pero acá estás dando un poder. ¿Qué es lo que pasa también con el amor en parte, ¿no? O sea, tú estás dándole poder a alguien y el hecho de saber que esa persona de pronto te ama es que teniendo ese poder no lo usa en tu contra, ¿no? ¿Ah? Y lo mismo ocurre acá. Es verdad que en el momento en que el paciente paga la consulta, ¿verdad? Está dando algo de sí ya claro, ¿verdad? Sí, claro. ¿Sí? Ya es el compromiso. Ya es el compromiso y empieza a contar cosas de él, ¿verdad? Y entonces sí se le está dando un poder al terapeuta. Muchas veces mientras seguíamos la carrera hablábamos de los perfiles para ser psicólogos, por ejemplo, que no tiene que ver con la formación teórica, ¿no? Por supuesto. Tiene que ver realmente con las características de esa persona, porque esa persona en verdad que va a tener un poder, ¿no? Va a tener un poder en función de lo que ese paciente lleva a la consulta y lo que puedes hacer con eso. Entonces sí es verdad que lo estamos comparando porque al principio sí se ven esas ideas generales, ¿no? Como yo decía, la experiencia, todos son ideas generales, ¿no? Pero en realidad hay otro aspecto, ¿no? Estoy a punto de ponerme o de volverme vulnerable en este espacio, ¿no? Y qué hace esa otra persona con eso, ¿no? Claro, que creo que eso es lo que desencadena
creo yo, el tema también la resistencia al cambio, porque si de por sí, cuando nosotros nos enfrentamos a esas situaciones y analizar si es algo que queremos o no queremos, o estamos dispuestos a cambiar, ahora viene también el compromiso de estoy con alguien más, estoy en un proceso terapéutico, estoy compartiendo con alguien que me está dando una guía y que no necesariamente yo estoy dispuesta a hacer ese cambio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, hay ciertas líneas donde automáticamente, pues, ok, empezamos la sesión, pero no estás saliendo del mismo punto donde estaban y cortas. No importa si fueron 15 minutos, si fueron 20 minutos, es como, ok, no estás saliendo del mismo punto, cortas. Y es el tema de, ahí es donde viene el qué pasa. Y por ejemplo, yo sí lo he visto en pacientes donde avanzamos un poquito y luego se acostumbraron a ese poquito y es como, ya no quiero hacer más que ese poquito. Es como, no, ya hasta aquí estoy. Y ahí también viene la responsabilidad, creo que de uno, de saber cuándo derivar. Porque si no están avanzando de la manera como correcta, por así decirlo, tenemos que también ser capaces de decir, ¿sabes qué? No está avanzando conmigo, quizás necesita otro enfoque, quizás necesita otra perspectiva, o quizás simplemente ya mi labor con esta persona quedó hasta aquí. Claro, no, porque eso no quiere decir que hayas fallado la consulta o que sea un mal terapeuta, sino que, como dices, ¿no? Cada quien llega a su punto y hacia una etapa también. Entonces el cambiar... No es flojera, es defensa. Claro, sí, no, y es responsabilidad también. Correcto. Es responsabilidad de... No la sabemos todas, todos los psicólogos tampoco. Entonces es una responsabilidad enorme y ética de, ok, creo que esto ya necesita de alguien más, de otra persona, otra perspectiva, alguien que sepa un poco más del tema, alguien con más experiencia incluso en esa problemática que la persona esté teniendo. ¿No? Y eso es ser honesto con uno mismo también como terapeuta y asumir y tener la confianza de que, ok, ahorita no lo puedo tratar, tal vez lo estudio más para luego, en otro caso que me toque, poderlo acoger, ¿no? Claro, la preparación constante y adicional, yo me acuerdo que me vas a reír con esto, pero recuerdo cuando estábamos en la universidad, teníamos un profesor que siempre decía, te vas a topar con diferentes tipos de pacientes. El que quiere cambiar y puede cambiar, el que no quiere cambiar pero puede cambiar, el que no quiere y no puede, y el que quiere pero no puede. O sea, te topas con todo en esta vida. Te dije que te vas a reír. Sí. Pero el punto es, ya sabes de quién, ok. Pero también creo que viene con la práctica, viene con los pacientes, con la vida profesional, el ser más capaces de identificar cuándo se trata de alguien que no está listo para avanzar y cuándo es alguien que quizás necesita trabajar otros aspectos antes de llegar a ese donde me está saltando la resistencia. Porque quizás no está listo todavía. Y si trabajamos por las otras aristas, podemos llegar a ese punto eventualmente. O incluso trabajarlo de manera, pues, un poco indirecta. Sí, ¿no? O incluso, ya ahorita hablando de terapeuta, pero también como paciente, no significa que sea floja la persona, es como que tenga presa de cambiar o que no quiera, sino que también es una autodefensa, ¿no? De esta incomodidad que uno puede llegar a sentir y es como esta defensa de, bueno, no, ahorita no estoy listo todavía. Y es parte del proceso también, ¿no? Saber reconocer como terapeuta a qué paso puede ir ese paciente y también como paciente reconocer y conocerse a sí mismo hasta qué punto puede llegar y que es parte de... Claro. Sí, precisamente yo creo que ahí se conectan bastante bien también el tema del quiere pero no puede, ¿no? Porque ese no poder no significa que sea una persona incapaz de manera general, sino que no puede porque incluso en alguna pregunta que surge en la sesión te responde no sé. ¿Sí? Y verídicamente, ¿no? El paciente no sabe, no es que no quiere contar eso, realmente no lo sabe. No lo sabe, Entonces, está bien que no lo sepa. De pronto no se lo sabe tampoco en esa consulta, sino que se lo sabe más adelante, ¿no? Pero eso forma parte precisamente de él no puede aún, ¿no? Porque hay cosas que él mismo, a pesar de que él es el que tiene el conocimiento sobre su vida, etcétera, él mismo todavía no sabe algunas cosas que son las que han generado ese malestar. Precisamente por eso terminan yendo a la sesión, ¿no? Claro, justo. Esos son los patrones, son las creencias, son la llamada zona de confort a la que están acostumbrados. Y obviamente entrar a terapia implica
romper todos esos esquemas. Sí. Y no siempre se está listo para romper lo que se conoce. Claro. Pero que importante también es ese tema que se mencionaba, la experiencia, ¿no? Porque el paciente a la larga, bueno, no me refiero a experiencia por que tenga que necesariamente estar en una edad madura o porque tenga que tener varios años ejerciendo. Me refiero a experiencia en un área determinada, en un campo de conocimiento determinado, ¿no? A veces ocurre, a mí me ha pasado que me deriva un paciente oncológico, por ejemplo, ¿no? Y el paciente está a punto de comenzar un tratamiento, ¿no? Está con mucho temor de lo que va a pasar. Y cuando va contando un poco de de los hallazgos, de los resultados médicos, ¿sí? Te das cuenta que el tratamiento que él tiene muchas probabilidades de que tenga una buena respuesta, que lo que le han descubierto ha sido a tiempo, ha sido oportuno. Parece mentira, pero el paciente eso no lo sabe siempre, ¿no? Ahí entramos en un tema que quizás no va con el hecho del análisis o en la intervención terapéutica adecuada, pero va con un tema que por lo que haces a diario, si es que te dedicas a determinada área, pues te sirve para poder en ese momento indicar algo al paciente que permite que ya el paciente vea de otra manera las cosas, ¿sí? En un momento, ¿no? No digo que hay cura en una intervención, por si acaso. Pero no sanamos en una sesión. Tengo que aclarar eso, pero sí que todo esto, que de pronto, esto de la seguridad frente a un tratamiento que pudo haber tomado mucho tiempo, con algo que tú ya conoces y que le puedes hacer conocer al paciente, se avanza bastante, por lo menos en ese tema. Al menos atenúas un poco esa emoción desagradable, ¿sí? Hasta que ya vas encontrando otros componentes personales, ¿no? Y sabes que algo importante que mencionaste es el tema de la experiencia más allá de la cantidad de años. Por lo menos a mí me ha pasado que cuando he vivido el proceso de un paciente en un tema determinado, hay ciertas cositas que trabajamos, que descubrió el paciente, herramientas que utilizó, herramientas que creamos juntos en el proceso, que de la nada cuando me llega otro paciente y tiene una situación que como toca la campanita de que se parecen o que tienen un trasfondo similar, es como, incluso esa experiencia te sirve, ok, a esta persona le sirvió, ¿qué tal si lo intentamos por acá? Si no funciona, no pasa nada, lo cambiamos, pero ya es como una herramienta que te da la vida, por así decirlo, la experiencia del día a día con los pacientes. Claro, no, y también otro aspecto que es importante cuando buscas la terapia o terapeuta, ¿no? Es el ser del terapeuta, ¿no? Porque creo que a todos en la universidad nos dijeron como, hay que ser de una manera específica, hay que ser serios, no podemos como que ser casi uno mismo. Obviamente no podemos ser como ahorita que estoy hablando, sí, no sé qué, pero sí considero que es importante mostrar la parte un poco humana de cómo es el terapeuta, no dar toda tu formación personal, No, así, claro. sino como tu esencia, porque somos humanos y también estamos conversando con otro humano. Entonces, hay personas, no todas, obviamente hay personas que sí quieren a alguien que es mucho más Estoico, más serio. serio. No, y hay otras personas que sienten mucho más calidez y les gusta más esta parte de cómo se muestra la persona, de que se pueda reír de una cosa, como esta confianza, esta flexibilidad, ¿no? Entonces, también es un aspecto que hay muchas personas que pueden estar buscando o que no sabían que puede haber esa, ¿qué será? No es permisividad, pero es como... Permisividad. No sé cómo se dice esa palabra. pero es como eso que se permite ser ya. Que se permite ser más allá de solo como este rol de terapeuta. Porque es el ser, el saber y el hacer. Correcto. ¿No? Ajá. Pero esa parte también, y hubo un experimento muy, bueno, más que experimento, un estudio muy interesante, ¿no? Llevado más desde el humanismo, pero este experimento lo hicieron con terapeutas de diferentes enfoques teóricos, y las conclusiones que llegaron era que, claro, a los pacientes que a la salida de la entrevista inicial, los que más hablaban favorablemente o hablaban cosas positivas de cómo les había ido, eran los que habían estado con los terapeutas de más experiencia. Yo sé que estamos hablando de nuevo en el terreno de las experiencias, pero ¿por qué en este caso en específico? Fue interesante el estudio porque no dependía del enfoque teórico, fíjense, ¿no? O sea, no les fue mejor dependiendo de cuál escuela era la que utilizaba, digamos, el terapeuta. Les fue mejor porque
se sentían en más confianza con el terapeuta con el que les había tocado para tener la entrevista inicial. Entonces se sentían más en confianza, más cómodos para hablar, y todo eso habla de lo que mencionas, ¿no? De cómo ese terapeuta va generando ese entorno, ese espacio para que el paciente se sienta cómodo donde está. Que quizás hay gente que tiene esa habilidad natural, me refiero de parte del psicólogo, que de repente recién está empezando, que le va bastante bien con el paciente, ¿verdad? Pero justo lo que más referían los pacientes no era, ¿sabes qué? Con lo que concluyó el paciente, el psicólogo fue espectacular, ¿no? El corte fue maravilloso. No van con eso, ¿no? Con lo que fueron es... La tarea que me envió me encanta. Qué bueno llenar el registro diario de estado de ánimo. No iba por ahí, o sea, lo que refería al paciente es, me sentí cómodo, me sentí... y la verdad es que eso en las primeras sesiones es... Imagínate que vayas a una cita y ya la primera cita te va terrible. Difícil que le des otra oportunidad. Por supuesto. Y puede pasar, pasa. Sí, obviamente que pasa. A mí también sí me ha pasado, entonces como que a todo el mundo le ha pasado esto de prueba y error, ¿no? Y hasta que ya, bueno, tienes estas otras sesiones, conoces más al terapeuta y ahí viene la conexión, ya como el proceso terapéutico con el que decides ya quedarte, ¿no? Y seguir yendo. Y ya sientes esta conexión con quien te puedes abrir y con quien no es porque te diga lo que te gusta o porque te diga lo que quieres oír, sino porque te ayuda a ver las cosas de otra manera. Y ya sabe cómo decirte también las cosas de cierta manera para que tú te des cuenta también. Y añadiendo algo, ¿no? No porque te va mal en esa cita vas a dejar de ir a citas, también, ¿verdad? Por supuesto, exacto. Es ¿Sabes verdad. qué? De hecho, a mí me ha pasado que... De las citas. No, nunca. La verdad es que nunca he usado una aplicación de citas, lo siento. No. Más bien el tema de las creencias también que tienen los familiares o las personas que no necesariamente son el paciente. Una vez me pasó que estaba tratando una adolescente y yo llegué a mi oficina, saludé, ¿cómo está? ¿Qué tal? Justo le había acompañado una tía que no me conocía. Y fue muy chistoso porque lo primero que mi paciente me dijo, mi tía me dijo que por qué tú eras mi psicóloga si eres muy joven. Y es como, me reí, pero entiendo que también eso tiene mucho que ver. O sea, el tema de el paciente, la ilusión que tiene, el concepto de lo que es ir a terapia y cómo esperas ver al terapeuta. Entonces, claro, en el concepto de esta señora, pues... yo me veía muy joven para ser psicóloga de su sobrina, claro. Pero la respuesta de la sobrina fue, no, está perfecto que sea así, porque había una conexión que ella entendía y que no necesariamente era la conexión que la tía creía que tenía que tener, pero era la que le servía a ella. Sí, ahorita que eso me ha pasado, que trabajo con parejas, entonces como que saludo, porque obviamente solo el mensaje y después ya cuando los veo, ay, has sido jovencita, y yo, sí. Pero empecemos. No se preocupe. Correcto. Ahí está mi título. Las prácticas. Y sabes que viene también con lo que veníamos hablando, y yo sé que a ti te ha pasado lo mismo, Cris, el tema de esto del síndrome del impostor, que es como que no solamente tienes la voz en tu cabeza, sino también muchas veces como que los pacientes alrededor tuyo, cuando recién están empezando, cuando están buscando un psicólogo y se topan con nosotros, y es como, me gusta el perfil, pero cuando ya te vi, como que estás muy joven, te doy la oportunidad, no te doy la oportunidad, y ahí es cuando realmente se ve, pues, ok, para eso es el título que tiene atrás. Claro. Que Sí. Pasa claro. bastante. Pero bueno, ¿tú qué crees, Cris? ¿Cuál ha sido tu momento como más difícil o más como el No, espérate, es que lo chistoso es que dijo Cris y ya no sé si ¡ay, que perdón! a mí, pero luego te vi a ti. Ay, cierto, somos Cristina y Cristian. Sí. No especifique, lo siento. Acá, al Cristian de acá. Cris 1, Cris 2. ¿Cuál ha sido tu momento más difícil o tu prueba más difícil a la hora de tratar a un paciente por primera vez? Bueno, definitivamente, o sea, habría que pensar quizás demasiado en
en cuáles casos pudieron haber representado más dificultad, ¿no? Yo sí creo que a mí particularmente, con los casos que han sido más difíciles desde el inicio son en esos pacientes que uno ya conoce que es una persona muy preparada, muy ilustrada, ¿no? Y eso de alguna manera ha influido porque sé que van a llevar a la consulta cosas que de alguna manera sí que terminan siendo analizadas, ¿no? Y no sabemos aún esas expectativas que la persona se puede generar de lo que va a pasar en la sesión, ¿no? Entonces, fíjense que, bueno, la verdad es que de pacientes han habido de todo, ¿no? Recuerdo un paciente pues muy reactivo, pero en este caso me acuerdo uno que empezó a hablar, sí, la carta que Freud le envió a dice que yo me quedé ahí, de aquí, ¿no? Pero sí, bueno, era alguien que estudiaba cualquier otra cosa, pero que se había interesado en leer eso ahí. Esos típicos que te dicen, es que a mí me gusta la psicología, no estudié, pero yo leo mucho de psicología, entonces salen con bastante información que uno se queda como, sí sabe un poco. Pero ¿sabes qué? Creo que si bien son los más difíciles porque te ponen a prueba, siento que son también los más fáciles de trabajar porque les puedes hablar incluso con temas un poquito más técnicos y es más fácil conectar con ellos porque entienden de lo que estamos hablando. E incluso cuando vienen, pero esto no es así. ¿Por qué no es así? Elabora, es como, ¿te das cuenta que era tu resistencia? O rayos. Es más fácil porque lo asocian con lo que conocen. Claro, ayuda incluso al momento de verdad de propiciar esa elaboración que pueda analizar un poco más el tema, ¿no? Pero bueno, eso por ese lado, la verdad es que sí vale la pena centrarnos en el tema también de la elección, que vi que en algún momento nos centró Cristina en el tema de la elección, porque nosotros también hemos sido pacientes, ¿no? O sea, sí. Es un tema que de repente no se conoce mucho y es el hecho de que sí, que los psicólogos también nos toca buscar en ocasiones y pasar por esto de con quién voy a iniciar este proceso o a retomarlo, ¿no? Claro. Y sí creo que también en ese sentido hay muchas cosas que uno se pone a pensar, ¿no? No solamente, en mi caso sí, y miren que he hablado mucho de la experiencia, el tema de la experiencia me parece importantísimo, pero también el asunto de cuál va a ser ese estilo, ¿no? Porque me pueden decir, es que maneja tal escuela, pero vas a la sesión. Y por lo menos la experiencia que yo he tenido, una de las psicólogas tenía el sillón bastante lejos del que estaba de mí, y para mí eso funcionaba perfecto, perfecto. Yo decía que muy bien. ¿Ya? Ahí está bien. Cada uno con cada estilo, ¿no? Pero qué bien, ¿no? Y luego, cuando cambié de psicólogo, la otra psicóloga se acercaba así y explicaba con las manos y allá. Entonces, sí. Te sentías muy invadido. Claro, ¿no? Sí. Y en ese momento dejamos de ser psicólogos, somos pacientes, ¿no? Pues sí. Y también tenemos esa experiencia de qué tal nos fue, ¿no? Sí. Creo que lo principal y pues el punto también de este episodio es recordarles a todas las personas que nos escuchan es que buscar psicólogo no es de debilidad, buscar psicólogo no es una muestra de que estamos mal, sino más bien es cuidado propio, es vulnerabilidad, es hacerse cargo y responsabilizarse de nuestra historia, de nuestras cosas. Y creo que si bien podemos tener estas experiencias de a la primera no salió, a la segunda quizás sí. Es ser valiente. Es ser valiente. Sí, porque como si no logro la primera, por la segunda, o sigo buscando, pero es esto por querer modificar o querer cambiar o querer conocerse. Querer mejorar. Querer mejorar. Al igual que cuando buscas todo lo demás, la casa, lo que sea, si te quedas con lo seguro, mira, llegar a eso que te va a dar bienestar o a sentirte feliz es imposible, ¿no? O sea, realmente cuando mejor le va a alguien o cuando más puede experimentar la felicidad más allá del resultado, porque el resultado es el que no podemos controlar, es justamente cuando le apostamos a algo que puede sonar azaroso, ¿no? Que puede sonar que no sabemos cómo se va a ir dando.
Porque si no hay esa apuesta es muy difícil llegar a ese bienestar. Es que no sé en qué va a terminar. Nadie lo sabe. Claro. ¿No? Nadie lo sabe, es esa apuesta y que se hace. Y muchas cosas de la vida, entonces esta es otra más. Uh-huh. No. Y con esta apuesta, creo que le damos cierre a este maravilloso capítulo. Chris, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que no sea ni la primera ni la última. Yo también espero lo mismo. Me ha encantado este espacio, cuando quieran. Bienvenido entonces a Sesiones con tus amigas Cactus. Y no te olvides, si quieres a terapia, anda a terapia. Esto no es terapia. Aunque puede ser un espacio terapéutico. Queremos agradecerle una vez más a nuestros patrocinadores, a Radio RTP, Infograma y Fundación Garza Roja. Nos vemos en el siguiente capítulo.